Mateo capítulo 3. Vamos a estar leyendo. Nos estamos preparando en estos días como iglesia bajo esta serie que no se ve muy bien allí, la imagen tiene mucha luz, pero es preparando el camino. No solamente como congregación hispana estamos mirando esta serie, sino que toda la iglesia, como iglesia de Highlander somos una sola iglesia, la congregación en inglés y la congregación en español. Nos reunimos en distintos lugares, pero en el mismo horario, pero miramos hacia adelante como una sola iglesia. Y estamos meditando en este mismo tema como iglesia. Creemos que en este inicio del 2016 tenemos que unificar mucho más el trabajo que hemos estado realizando. Ustedes saben que a veces nosotros como hispanos nos gusta mucho más toda nuestra onda hispana, ¿no? Y es cierto que no hay comida más rica que la hispana, eso seguro, ¿no? Y que no hay mejor ritmo que el que tienen los hispanos, eso es seguro. Seguro que algunos mejor que otros, ¿no? Pero y que no hay cultura más linda que la hispana, eso está clarísimo. Y no hay lengua más linda que el español, eso está, pero no está en discusión, ¿no? Eso es seguro. Pero queremos mirar como iglesia todos juntos en una misma dirección. Y hemos realizado durante el 2015 muchas actividades juntos que nos unifican, pero que también glorifican el nombre de Dios, porque Dios nos hizo uno y quiere que su iglesia sea una. Y los demás, la gente que no conoce al Señor, conocerán al Señor, porque entre el amor que hay entre unos y otros como discípulos del Señor es lo que va a demostrar justamente nuestra relación con Dios, la relación que tengamos unos con otros. Por eso hacemos tanto énfasis en que como iglesia debemos trabajar como una sola iglesia. Y vamos a estar iniciando el día de mañana justamente como iglesia un tiempo de ayuno y oración. Esto es algo abierto, esto es algo en el cual toda la iglesia puede participar, no importa las edades, uno puede participar por sí mismo, pero esto es algo voluntario. De ninguna manera una iglesia puede imponer una fecha para hacer un ayuno, porque es una actividad muy especial y muy personal que uno puede tener con el Señor. Pero queremos invitar este tiempo a que se una y que nos unamos todos como iglesia a buscar del Señor a través del tiempo de oración, a través de la lectura bíblica, y también dejando de hacer algunas cosas para enfocarnos mejor en el camino del Señor. Justamente el meditar en esto del estar preparando el camino, cuando uno piensa en preparar el camino, hay muchas cosas que hay que limpiar en el camino. Hay piedras que sacar, hay basura que está en el medio que conviene limpiar. ¿Por qué? Porque uno está preparando el camino. ¿Cuántas veces nos distraemos por aquellas cosas que están en el camino? Y nos sentimos contentos y felices porque decimos, bueno, al menos estamos en el camino, pero la verdad es que no estamos cumpliendo con lo que el camino quiere hacer. El camino quiere llevarnos en una dirección, pero nosotros nos estamos distrayendo por un montón de cosas que hay en el medio del camino. Y las cosas que están en el camino no necesariamente son el camino. Por eso muchas veces tenemos que saber discernir cuáles son las cosas que nos están distrayendo, cuáles son las cosas que nos están ocupando más tiempo. Por eso en estos días que vamos a estar teniendo este tiempo de ayuno y de oración, también nos vamos a estar sacando de nuestra vida un poco aquellos que están muy metidos en las redes sociales. Hoy es un vicio. Para algunos es más difícil sacar las redes sociales que hasta no comer. Prefiero, no, déjenme las redes sociales, pero sáquenme toda la comida. Pero hay cosas que nos están distrayendo mucho más tiempo
el necesario. Bueno, usted sabrá en dónde le aprieta el zapato, como dice el dicho. Usted sabe dónde está el callo que duele y allí es donde uno tiene que trabajar con el Señor. Pero como iglesia queremos darle esta guía, esta orientación. Vamos a estar orando por la unidad de la iglesia. Vamos a estar orando por pedirle al Señor la dirección de Él en todo lo que Él quiere que hagamos como iglesia. Y en lo que usted pueda disponer de más tiempo para estar con el Señor, eso va a ser de mucha ayuda. Bueno, esta era la introducción para que usted encuentre Mateo. ¿Lo encontró, Mateo? ¿Sí? Mateo capítulo 3 nos habla de la historia de un hombre muy conocido que lo llamamos Juan el Bautista. Y como es una iglesia bautista, vamos a hablar de Juan el Bautista, ¿no? Conocemos a Juan justamente por esta obra que él hacía constantemente, que era el bautismo, por eso lo conocemos de esta manera. Y justamente es Juan quien identifica este pensamiento de preparar el camino. Antes que termine el 2015 fuimos preparando el camino para la Navidad. Fuimos preparando el camino para entender el nacimiento de Jesús. Pero hoy seguimos meditando en que el Señor sigue diciéndonos una y otra vez que debemos preparar el camino. Mateo capítulo 3 dice así. Yo voy a leer esta versión que se llama la Nueva Traducción Viviente. Usted siga la lectura a través de su oído, o si no, puede ir leyendo allí su porción bíblica en Mateo capítulo 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían a ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, en otras versiones dicen que venían también ellos a ser bautizados, los enfrentó. «¡Camada de víboras!», exclamó. «¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua», en otras versiones también puede decir en agua. «Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarles las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable». Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara.
Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Hasta allí vamos a estar leyendo en esta mañana. La historia de Juan el Bautista la relatan los 4 evangelios. La encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos, la encontramos en Lucas, la encontramos en Juan. Yo leí hoy esta de Mateo porque tiene algunos aspectos que son en los que quiero que nos concentremos en la meditación. Pero vamos a estar mirando también de alguna manera qué es lo que dicen los otros 3 evangelios. Entendemos que Mateo está utilizando lo que Marcos escribió, porque Mateo dice prácticamente todo lo que dice Marcos. Es muy probable que Marcos haya escrito primero y que Mateo haya utilizado ya este escrito de Marcos, sumándole su propia experiencia como seguidor del Señor, como discípulo de Jesús, y sumando también lo que fueron compartiendo unos con otros. Por eso Mateo le agrega algunas cosas que Marcos no menciona. Después encontramos que Juan también cuenta otras partes, otros detalles de la historia de Juan el Bautista. Y encontramos también que Lucas habla de otras cosas que ninguno de los otros 3 menciona. Así que si usted quiere conocer la historia de Juan el Bautista, le recomiendo que lea los 4 evangelios. Y van a encontrar cosas muy parecidas y algunos detalles en los cuales uno pareciera ser como que lo pasan por alto, otros donde se detienen y otros que no mencionan nada, otros que dicen más cosas. Solamente Lucas habla del nacimiento de Juan el Bautista. Los otros 3 evangelios no nos dicen. Los otros 3 directamente comienzan diciendo, en aquellos días Juan estaba bautizando. Y entendemos que Mateo comienza así el pasaje. En esos días Juan estaba bautizando. Así que quienes leían este evangelio entendían muy bien y conocían muy bien. Pareciera ser que Juan era muy conocido por todos ellos. No había que estar explicándole mucho. Con solamente mencionarle, Juan estaba bautizando en el Jordán, ya todos sabían de quién estaba hablando. Pero Lucas menciona el nacimiento de Juan. Y cuando Lucas habla acerca del nacimiento de Juan, nos cuenta que ese nacimiento fue un milagro. Para aquellos que conocen la historia le va a venir bien recordarlo, y para aquellos que no lo conocen va a ser bueno conocerla. Había 2 personas grandes, mayores, 2 que pertenecían a una orden sacerdotal, trabajaban en el templo, eran sacerdotes de Dios, pero ya eran avanzados en edad y habían orado por mucho tiempo por un hijo. Y parecía que no se le daba y no se le daba y no pasaba nada. Y en aquel entonces, como también muchas veces pasa ahora, cuando uno no tiene hijos, todos empiezan a pensar mal y a hablar mal. Y en ese momento mucho más, porque se entendía que los hijos eran un regalo de Dios, una bendición de Dios. Entonces, si uno no tenía hijos, había un castigo de Dios sobre ellos. Y esto pesaba mucho, especialmente en la mamá, en Elizabeth. Y ustedes saben la historia que en un día, ¿cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Ahí los agarré, los maté. Zacarías, bueno, gracias por hacerme recordar porque se me borró. Zacarías
va al templo, porque le toca por sorteo ir al templo y estar delante de la presencia de Dios, y en eso tiene una visión y un ángel le habla y le dice que su esposa va a quedar embarazada, y aquel se largó a reír. Entonces el ángel dijo que se iba a quedar mudo, y bueno, cuando salió todos lo miraban y entendieron que algo había pasado en aquel lugar, porque Zacarías no hablaba, no pronunciaba nada y no pudo hablar nada hasta que su hijo nació. Lo interesante era cómo le fue a decir a su esposa que iba a quedar embarazada. Porque ¿quién iba a llevar la noticia del embarazo? Él le iba a decir a la esposa. Y así que le habrá dicho. Usted usa su imaginación para eso, hermano. Lo más interesante es que la mujer le entienda lo que el esposo le está queriendo decir. Eso ya es un milagro. No digo nada personal, hermano. Usted no. Y que la mujer le entienda. Y yo creo que muchas veces las mujeres entienden más cuando uno no le dice nada. Y la mujer entendió y bueno, festejaron de alegría y todos supieron, y después nació aquel niño, nació Juan, y cuando toda la parentela se juntó, ¿y qué nombre le vamos a poner? ¿No? Y todos ya le habían buscado el nombre que tenía que tener. Zacarías Junior, le dijeron. Y ahí empezaba todo, y ¿no? Se va a llamar Juan. Y Juan, no hay ningún pariente que se llama Juan, ¿por qué se te ocurre? Y bueno, todos esos, Zacarías y Elizabeth eran medio hispanos en ese aspecto. Y se armó todo un escándalo hasta que le preguntaron a él, a Zacarías, al mudo, porque estaba sin poder hablar cómo se iba a llamar, y él escribió Juan, y dice allí que se le descosió, se le desenredó la lengua y pudo comenzar a hablar, y todos entendieron que había algo especial en aquel niño, por toda la circunstancia que estaba alrededor. Pero también es Lucas el único que nos cuenta que cuando María, la madre de Jesús, también queda embarazada por un milagro, y María va a visitar a Elizabeth, que era su pariente, es Lucas el único que nos cuenta esa historia, que cuando lo va a visitar y se encuentran Elizabeth y María, el niño, ¿no? Juan, que estaba dentro del vientre, salta de la alegría, dice, porque ha recibido a Jesús en aquel lugar. Y justamente el texto bíblico también dice de alguna manera que fue lleno del Espíritu Santo en aquella ocasión. Así que solo Lucas nos cuenta del nacimiento, solo Lucas nos cuenta acerca de este encuentro en el vientre, y solo Lucas nos cuenta de la vida ética o de la ética práctica que Juan que Juan el Bautista estaba predicando. En el Evangelio que leímos en Mateo no hablamos nada de las cosas que vemos por ahí en las películas, que Juan está diciendo cómo deben vivir los soldados, ¿no? Si alguien te pide que lleves 1 milla la carga, dice, llévale 2. Si tienes 2 abrigos, dale 1 al que necesita. ¿No? Ustedes que son soldados no estén pidiendo coimas mordidas a la gente, sino ustedes están para cuidar. Entonces hay una vida ética práctica que solo Lucas nos cuenta acerca de la vida de Juan. El Evangelio de Juan nos cuenta algunas cositas en el tiempo del bautismo. Y nos dice que vinieron líderes de la iglesia, ayudantes del templo, a preguntarle a Juan quién era. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás bautizando? El Evangelio de Juan también nos cuenta que Juan el Bautista es el que cuando ve venir a Jesús le dice, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase no la leímos recién en Mateo. Por eso le digo, léase toda la historia para poder entenderla bien. Ahora, ¿cómo nos toca a nosotros el día de hoy, en el 2016, este pasaje bíblico que hemos leído? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos es útil? Mateo hace referencia a que Isaías hablaba de Juan el Bautista cuando decía preparar el camino.
preparen el camino. Hoy el Señor nos sigue diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Debemos aprender a preparar el camino. Hay dos palabras en que quiero que pensemos y resaltemos. Primero es preparar. ¿Qué significa preparar? ¿En qué piensa usted cuando le dicen prepare algo? ¿O en qué piensa cuando le dicen prepárese? Fíjense que son dos cosas distintas. Una es que uno esté preparado y otra cosa es que uno tiene que hacer acciones para preparar algo. Vamos a ir a visitarlos cerca de las 6 de la tarde. Y uno ya le está entendiendo. Este me está diciendo que prepare comida. Y como va a preparar comida, entonces ¿qué es lo que hace? Prepara la comida para una acción futura. Ahora, otra cosa es cuando le dice, le voy a ir a visitar, le voy a ir a llevar, ¿no?, algunas cosas, le voy a ir a tomar un examen, entonces usted debe prepararse para ese examen. Entonces tiene que ver cosas con uno en sí mismo, pero también tiene que ver con acciones que uno tiene que hacer para el futuro. Prepararse también significa aquello que es previo a estar parado, a estar de pie. Hoy ustedes, la gran mayoría, están sentados. Vemos muy poquito que estamos parados porque queremos crecer o porque no hay más silla, una de dos. Pero si uno le diría, prepárese, ¿qué haría usted si está sentado? Pondría en una posición que todavía no estaría de pie, pero ya cambiaría su actitud de estar sentado. Se prepara, ya se inclinaría hacia adelante, ya pondría la mano, ya fortalecería las piernas, que se está preparando. Así que lo que el Señor le está diciendo en este pasaje es, prepárese y prepare el camino. Me gustaría que pensemos también en esta palabra, el camino. Porque justamente es el camino el que me lleva de un lugar a otro. Sin camino se nos dificultaría ir de un lugar a otro. Podríamos ir y, aunque no haya un camino marcado, la única manera de ir es conociendo el camino. Aunque no haya un camino marcado. Conocer el camino es saber a dónde quiero ir y por dónde puedo llegar ahí. Por eso preparar el camino también es marcar bien el camino, marcar bien la dirección en la que estamos yendo. Y como dije hace un ratito, preparar el camino también es sacar las piedras, es sacar todo aquello que está tapando el camino. ¿Para qué? Para que todos los que caminamos por el camino podamos caminar fluidamente, podamos ir en la dirección que vayamos. Y si llega a haber algunas bifurcaciones en el camino, poner carteles en el cual este va para este lado, este va para el otro. Si usted todavía no sabía, esos carteles que están en la 95 es para que usted sepa dónde tiene que salir. Les digo porque por ahí alguno se pierde y llama a su esposa diciendo, ¿por dónde ando? Prepare el camino. Hay dos profecías del Antiguo Testamento que son las que se utilizan. La de Isaías 40:3 y la de Malaquías 3:1. Esas dos son las profecías que están haciendo referencia a los 4 evangelistas acerca de Juan el Bautista. Isaías 40:3 es la que dice, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y Malaquías 3:1 dice, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien decías vosotros, ya viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Fíjense que estas dos profecías, la de Isaías y la de Malaquías, dicen lo mismo, pero están enfocadas de una manera distinta. Una es preparad el camino, dice Isaías, y Malaquías dice que Dios mismo, que Jehová mismo, envía el mensajero para que prepare un camino delante de él. Pero en ambas nos está hablando de que es Dios quien tiene un plan, es Dios quien tiene un propósito. Es Dios el que hace todas las cosas, pero que también nos incluye a nosotros diciéndonos, preparen el camino para esto que voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos escuchar de parte de Dios que nos dice, estoy por hacer algo, pero tienes que estar preparado? Hay algo que Dios está por hacer en tu vida, pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado y tienes que preparar el camino para que eso ocurra. A Juan el Bautista le tocó esto de preparar el camino para el Señor. Los 4 evangelios nos hablan de que Juan estaba muy bien ubicado en cuál era su función. ¿Para qué estoy? Para preparar el camino. Yo no soy el camino. Yo preparo el camino. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí, al que le estoy preparando el camino, Él bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera soy digno, en algunos conocemos, ni de atarle la sandalia. Aquí Mateo dice ni de llevarle la sandalia. Yo no soy, Él es superior a mí. El que vale la pena es Él. Yo estoy preparando el camino. Mateo nos habla acerca de la persona de Juan, de cómo era Juan. Los primeros versículos nos habla de cómo él se vestía, qué comía, dónde vivía. La segunda parte nos habla acerca de cuál era el lugar donde él trabajaba. Y dice que estaba allí, prácticamente bautizaba, pero que venía gente de distintos lugares a verlos. Y algunos nos cuentan que cuando la multitud se acercaba, Juan predicaba. Y otros nos cuentan que cuando vinieron los fariseos o los líderes, los saduceos de la iglesia, del templo, vinieron a preguntarle, Juan les predicó. Pero sea cual sea el caso, el mensaje de Juan fue el mismo. Sea cual haya sido el auditorio, si eran los líderes de la iglesia o era la multitud que estaba allí presente, el mensaje de Juan era el mismo. Arrepiéntanse. ¿Y de qué dice? Arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Dios. Yo imagino que la gran cantidad de gente que estaba allí se preguntaría de qué debemos arrepentirnos. ¿Y de qué debemos volver a Dios si nosotros somos hijos de Dios? Nosotros somos todos hijos de Abraham. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo? Los que se tienen que volver a Dios. ¿Y cómo se van a volver si Dios no los quiere? Todo esto le pasaba en su cabeza. Pero aquellos que estaban realmente buscando a Dios entendían bien el mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Solo aquel que sabe que es pecador, solo aquel que sabe que está lejos de Dios, entiende las palabras cuando le dicen, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios, porque sabe de la necesidad que tiene de hacerlo. Y este era el mensaje que Juan daba, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Fíjese el versículo 8. A mí me gusta que usted marque su Biblia, así que márquela, porque es un versículo que está tan claro, tan hermoso, que vale la pena que usted lo marque y que vaya a ese versículo una y otra vez. ¿Ya lo tiene? Mateo 3, versículo 8. Esto le decía Juan. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. La gente llegaba para bautizarse y nos cuenta la historia que Juan les bautizaba, dice, cuando confesaban sus pecados, Juan los bautizaba.
los bautizaba, no pasaban por ningún curso, por ninguna preparación, los bautizaba allí. Pero era necesaria hasta la confesión de sus pecados. Él los bautizaba. El bautismo era ese símbolo de que me he arrepentido. Y el bautismo es el símbolo de que vuelvo con Dios, quiero estar bien con Dios. Y era lo que Juan estaba haciendo. Pero Juan dice esta frase, ¿no? Eso no lo es todo. Ese es el comienzo, ese es el mensaje. Pero ahora la vida ética, la práctica de la vida tiene que ser, demuestren con su manera de vivir que esto ha pasado en su vida. De que esto es una realidad. De que esto de pasar por las aguas del bautismo, esto de decir que se han arrepentido, no es algo que lo están haciendo para que otros los vean, sino que es una realidad en su vida. Ese es el mensaje que el cielo tiene para nosotros. Todos necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios y demostrar con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de vivir, de que realmente nos hemos arrepentido y que realmente hemos vuelto a Dios. ¿Es esta una realidad en tu vida? ¿Estamos demostrando con nuestra manera de vivir que realmente estamos arrepentidos? ¿De que realmente queremos seguir los caminos del Señor? ¿O queremos hacer nuestra propia manera de vivir? Uno puede estar bautizado y vivir como quiere. Uno puede ser miembro de una iglesia y vivir como quiere. Justamente hoy comenzamos la clase de nuevos miembros y los hermanos que estaban allí, ¡ay, qué lindo que estamos compartiendo esto! Y estas preguntas también surgieron allí. Hermano, ¿usted puede estar bautizado y vivir como quiere? Y sí, porque nosotros bautizamos con agua. Ahora, si usted es bautizado por el que viene después de Juan, porque el mismo Juan está diciendo, miren, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El de acá, el agua, te quita la mugre de afuera nada más. Aunque sería bueno venir bañadito cuando uno se va a bautizar, ¿no? Pero el pecado del mundo, la única manera que salga es, aquí está el Cordero de Dios. No es un invento nuestro, es el Cordero de Dios. Nosotros no lo preparamos, es Dios quien diseñó esta manera, es Dios quien envió a su Cordero. Pero Dios nos está diciendo, preparen el camino, porque el Cordero viene. Y cuando Él nos bautiza con fuego, cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo, entonces allí es porque hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera vuelta a Dios. Pero no nos podemos quedar con eso solo. Tenemos que dejar que Él siga obrando. ¿De qué manera? En que demostremos con nuestra forma de vivir que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y vuelto a Dios. Eran duras las palabras con las que Juan predicaba. A nadie le gustaría venir a un lugar y que le digan, camada de víboras. ¡Wow! ¿Se imaginan? Jesús le dice en una oportunidad a otro, sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Muertos que están bien maquillados. Wow. ¿Pero por qué le está diciendo esto? Porque uno conoce el corazón. Por afuera podemos ver el corazón. Juan predicaba de una manera muy dura. Pero a veces pensamos que era tan duro y que esa es la manera en la que la tenemos que hacer todos. No está en la manera en la cual Juan lo hacía. Lo importante es saber qué es lo que Juan hacía. Porque Juan estaba preparando el camino y había algunas piedras pesadas que había que moverlas con mucha fuerza, otras con una patadita se van. Cuando usted está limpiando su casa, hay algunas cosas en las cuales necesita ponerle mucho tiempo, mucho esfuerzo, y otras que la saca rapidito. En este momento había un trabajo muy duro para hacer, y Juan lo tenía que hacer. Pero Jesús venía por detrás. Y Mateo nos cuenta ese momento tan único que es Jesús llegando
al lugar. Y yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos de la misma manera que Juan el Bautista se preguntaba cuando Jesús viene. Y Jesús le dice que vengo a bautizarme. Y Juan dice, ¿cómo que Jesús, el Cordero de Dios, el que quita, el que no tiene, ¿para qué? ¿De qué te vas a arrepentir? Jesús no tenía nada de que arrepentirse, no tenía nada de que volver a Dios, porque Él es Dios. Y Juan hace una pregunta que realmente nos hacemos todos y que la iglesia cristiana se sigue haciendo. ¿Por qué Jesús va a bautizarse? Y Juan le dice, no tienes que hacerlo. Pero miren las palabras que Jesús da. Es necesario obedecer con todo. Es necesario hacer todo lo que Dios exige. Y es la única manera en la cual Juan dijo, está bien, lo hacemos. Y dice entonces que Juan bautizó a Jesús en aquel momento. Después en los 4 evangelios encontramos la misma historia desde distintas perspectivas. Mateo nos cuenta que cuando Jesús salió del agua, entonces vio los cielos abiertos. Y aquella paloma, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, que se posa sobre él y que escucha esta voz que dice, este es mi Hijo amado, quien me produce mucho gozo. Cada uno de los evangelios nos cuenta de una manera distinta. En algunos pareciera ser que solo Jesús está escuchando esta frase. Otros pareciera ser que es algo audible en el cual todos los que estaban allí pudieron escuchar esto y ver esto. Otros nos cuentan que solamente Juan da testimonio de que ya le había dicho Dios antes a Juan el Bautista, aquel a quien descienda el Espíritu de Dios en forma de paloma, ese es el Mesías, ese es el Cristo, ese es el Cordero de Dios. Así que Juan se pudo dar cuenta que era él cuando esto sucedió. Y dice que mismo Juan da testimonio de que eso sucedió. Pero me gustaría que pensemos en esto. Cuando Jesús decide cumplir con todo lo que Dios quiere que se haga, los cielos se abren. Y es tan gráfico esta frase, este es mi Hijo amado. ¿Quieres conocer quién es Jesús? Dios lo dice, este es mi Hijo amado. Este es el que me produce mucho gozo. Este es en el que tengo complacencia. Pero como nadie sabe la palabra complacencia, este es el que me da mucho gozo, mucha alegría. Lo miro, lo escucho y mi corazón explota. Ahora le voy a hacer una pregunta, que va a ser el tema del próximo domingo. ¿Qué había hecho Jesús que le produce tanto gozo a Dios? ¿Había muerto ya en la cruz? ¿Había resucitado ya? Todo lo que conocemos acerca del ministerio de Jesús, no había hecho nada. ¿Qué sabemos de Jesús hasta ese momento? Nada. Solamente porque Lucas nos cuenta que en algún momento se perdió en el templo, que el niño crecía. Desde el nacimiento ahora prácticamente no sabemos nada de Jesús. Pero Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si usted quiere saber por qué Dios dice eso, venga el próximo. Venga, acá me dice, continuará. Hermano, preparemos el camino para el Señor. Preparémonos nosotros porque el Señor viene y preparemos el camino de lo que el Señor está queriendo hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en el lugar donde estamos. Preparémonos porque el Señor viene. Porque el Señor viene. Y repito una vez más este versículo 8. Demuestren con su forma de vivir que realmente se han arrepentido y vuelto a Dios. ¿Cómo preparamos el camino del Señor?
arrepintiéndonos y volviendo a Dios. Si hay alguien en esta mañana que quiere arrepentirse, si hay alguien en esta mañana que quiere volverse a Dios, alguien que sabe con toda seguridad de que lo que ha estado viviendo, o la manera de pensar, y sabe en su corazón que no está en los caminos del Señor, que está mirando para otro lado, que es necesario volver a Dios. Le invito en el nombre del Señor, porque el Señor mismo nos invita una y otra vez. Arrepiéntete y vuelve a Dios. Todos necesitamos hacerlo todos los días. Todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos volvernos a Dios constantemente. Pero hay un momento en el cual esto inicia. Hay un momento en el cual uno decide hacerlo para todos los días. Y si estás decidiendo volver a Dios, la invitación que el Señor nos hace es que hagamos lo mismo que hacía Juan el Bautista y que el mismo Jesús. Dice, bautícese. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir con todo lo que el Señor ha pedido. Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hace por obediencia, para cumplir con lo que el Señor... Y porque si nosotros somos seguidores de Jesús, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que Jesús hizo. Si en tu vida hay un arrepentimiento y hay una vuelta a Dios, hay una necesidad de sellar esto a través de las aguas del bautismo. El bautismo no te va a salvar. Lo que nos salva es ese verdadero arrepentimiento y esa vuelta a Dios, porque allí el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo. El Señor nos bautiza con su poder. El bautismo del agua es solamente decir, eso pasó en mi vida. Pero necesitamos todos arrepentirnos y volver